del sistema. Para salir del sistema, para escapar del sistema, hay que crucificar la carne. Hay que matar la carne. Hay que extirparla de nuestras vidas. Y cuando habla de extirpar, es muy probable que cuando se habla de la carne, es muy probable que quizá entendamos que sencillamente es esta materia. ¿Pueden buscar en su Biblia, mi hermano, en el libro de Efesios? Gloria a Jesús. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el verso 22, algunos versos. ¿Pueden decir amén? Y vamos a estar leyendo bajo la autoridad del Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, en esta noche quiero hablar de este breve mensaje. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a hacer lo más breve posible porque veo que ustedes tienen frío. Gloria sea el nombre del Señor. A su nombre. Pues mis hermanos, en la noche de hoy quiero predicar dándole seguimiento al tema del domingo, pero ahora de manera diferente. El tema del domingo era atrapado en el sistema. En esta noche quiero predicar cómo escapar del sistema. A su nombre. Gloria, porque no es verdad, porque cuando a una gente lo agarran y lo meten preso, hay que buscar la vía cómo puede salir. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, porque cuando usted está atrapado en algo, usted anda buscando la manera de cómo escaparse, de cómo salir del lugar o en la situación por el cual usted está propiamente atrapado. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Pues mis queridos hermanos, como bien pues estuvimos hablando lógicamente en el mensaje pasado, gloria sea el nombre del Señor, pues en la noche de hoy quiero darle continuidad desde otra perspectiva. Gloria sea el nombre del Señor. Pues mis hermanos, como ustedes sabrán que ya por lo menos tienen por entendido que es el sistema operacional del mismo sistema. Gloria sea el nombre del Señor, de cómo controla, cómo maneja. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero todos nosotros, de una manera u otra, pues estuvimos atrapados. Y por cuanto estuvimos atrapados, pues vivíamos conforme a nuestra propia concupiscencia. Teníamos pues un estilo de vida y teníamos una visión propiamente de vida. Pero el Señor, entendiendo la situación,
del poder, el control que tiene el esquema, el sistema. Gloria sea el nombre del Señor. Sobre la base de que hay una realidad tangible en cada ser humano, en cada creyente, y es que al tener nosotros una naturaleza viciada, una naturaleza que no se somete a Dios, y si aún ella quisiera someterse a Dios, la Biblia dice que no puede someterse a Dios. Y no puede someterse a Dios por razones obvias, bajo el entendido que Dios es extremadamente santo. El Señor es extremadamente santo y no tiene ningún tipo de relación con el pecado. Y el Señor, entendiendo esta realidad, que no podía tener ningún tipo de comunicación, de relación con el hombre por su situación de pecado, gloria sea el nombre del Señor. El Señor se buscó una forma, una manera de cómo buscar la vía de volver a tener la relación con su criatura. Gloria sea el nombre del Señor. Pero nosotros, habiendo aceptado al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo en el capítulo 4, verso 22, pues escribiéndole a los Efesios, él dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Cuando habla de la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, porque es ese viejo hombre que tiene conexión con el sistema. Y siendo ese viejo hombre que tiene la conexión con el sistema, el apóstol habla de esa pasada manera de vivir. Y cuando habla de la pasada manera de vivir, está hablando en las condiciones que nosotros nos encontrábamos, que no teníamos voluntades propias, aquella manera que nosotros vivíamos alejados de Dios y que nos dirigía propiamente el esquema, el sistema y nuestra propia concupiscencia. Pero aquí, cuando él dice despojado del viejo hombre que está viciado, cuando él habla de despojar, está hablando de una actitud, está hablando de una condición donde nadie se puede despojar del viejo hombre si no toma una actitud determinante, si no toma una decisión determinante. Cuando nosotros vemos que muchas veces nosotros mismos tenemos algunas condiciones que sabemos que son propias de la carne y que a Dios no le agrada, muchas veces tenemos voluntades y dentro de nosotros decimos, tengo que apartarme de esto, tengo que dejar aquello, porque yo sé que a Dios no le agrada. Pero una cosa de lo que usted dice y otra cosa la actitud que usted toma para dejar aquellas cosas que Dios no le agrada. Y cuando el apóstol está hablando de despojados, está hablando de una actitud vehemente, de una determinación. Gloria sea el nombre del Señor. Y el apóstol habla de esa determinación por una sencilla razón. Y es que el ser humano, sobre la base de su propia naturaleza viciada, es la vía por el cual tiene un contacto con el sistema. Amén. Y por eso el Señor siempre nos ha instado a nosotros que nosotros debemos de morir. Y el término morir está diciendo romper con el esquema, morir. O sea, romper, extirpar de nuestras vidas aquellas cosas que no nos permiten a nosotros tener una comunión, tener una relación firme, una relación de amistad profunda con Dios. Porque cuando nosotros vivimos a espalda de esa realidad y que ese hombre natural tiene incidencia en nuestras actitudes, tiene incidencia en nuestro caminar, tiene incidencia en todo nuestro estilo de vida.
El apóstol Pablo entiende que nosotros sí o sí no podemos sencillamente por voluntades desprendernos de esa realidad. Y es por eso que la Biblia siempre nos insta que para Cristo poder vivir en nosotros, nosotros tenemos que morir, porque el Espíritu Santo no puede coexistir, gloria a Dios, de manera relacional propiamente con nuestra carne. Por eso es que la Biblia habla de esa batalla y de esa lucha, porque el Espíritu pelea, porque quiere que el hombre mantenga un contacto con Dios, que el hombre mantenga un estilo de vida que Dios le agrade. Gloria sea el nombre del Señor. Y es por ello que muchas veces, aunque nosotros hacemos todo lo posible, hacemos todos los esfuerzos de agradar a Dios, y hemos aprendido que a través de los ayunos, a través de las oraciones, gloria sea el nombre del Señor, a través de la consagración, nosotros podemos propiamente agradar a Dios. Pero hay una muy mala noticia, gloria sea el nombre del Señor, y es que nosotros podemos orar, podemos ayunar, podemos consagrar, pero el viejo hombre tener vida, el viejo hombre accionar propiamente en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Moisés, aún un hombre que conocemos que tuvo una profunda relación con Dios y que por 40 días estuvo en las montañas hablando con Dios, de tal magnitud que la Biblia dice que su rostro resplandecía, y cuando Moisés bajaba hacia abajo, el pueblo no podía verle su rostro, no podía verle su rostro porque su rostro era resplandeciente. ¿Por qué su rostro era resplandeciente? Que duró demasiado tiempo en comunión con Dios. Y todo aquel que mantiene una relación, una comunión con Dios, hay algo profundo que pasa. Y es que a medida que esto pasa, la carne va desapareciendo, esos deseos de la carne va desapareciendo, porque el Espíritu empieza a tomar el control, el Espíritu empieza a darnos a nosotros la directriz. Pero el problema de Moisés, o la grandeza de Moisés, no se circunscribía sencillamente en los 40 días que tuvo orando y que tuvo ayunando, sino que la Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Amén. Y cuando hablamos que la Biblia habla que Moisés era un hombre manso, resaltando su mansedumbre por encima del tiempo que duró allí en la presencia del Señor. Esto también entonces nos lleva al traste que la grandeza de Moisés no estaba en sí en los 40 días que estuvo orando y ayunando, sino que la actitud de Moisés se correspondía en su búsqueda. Estamos aquí porque hay personas que buscan a Dios, ayunan a Dios, pero sus actitudes no se corresponden en la búsqueda que tienen para con Dios. Porque cuando el hombre se va acercando a Dios, lo primero que el hombre va cambiando son sus actitudes. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces eso implica, gloria sea el nombre del Señor, que el Espíritu está tomando el control, está tomando la directriz propiamente de tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y es ahí entonces que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado. Ese viejo hombre que está viciado, corrupto, no nos permite a nosotros, gloria a Dios, alejarnos propiamente del sistema. Para escapar de él, primeramente tenemos que morir para que Cristo pueda nacer en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que si andamos en el Espíritu, debemos vivir en el Espíritu, dando a entender que nadie puede andar y nadie puede vivir en el Espíritu si la carne primeramente no muere, si usted propiamente no muere. ¿Por qué? Porque la carne, al tener la alianza con el mundo, nuestra carne está para coexistir en el mundo con lo natural. Es por eso que el hombre normalmente, gloria sea el nombre del Señor, no cree sino ve, porque el hombre en su naturaleza es materialista.
Gloria sea el nombre del Señor. Y por el hombre ser materialista, el hombre lo que no puede tocar, no cree en ello. El hombre lo que no puede ver, el hombre no puede creer en ello. En lo sobrenatural tampoco el hombre puede creer en ello. Y es ahí que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que despojarnos de viejo el hombre. Es ahí que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que morir. Gloria sea el nombre del Señor, para poder escapar del sistema. Porque lo que la oferta que presenta el sistema a nosotros no agrada. A mí me agrada, a usted le agrada. Gloria sea el nombre del Señor. Y es por ello que ellos, analizando todas esas realidades, conociendo la fortaleza y la debilidad del ser humano, del hombre, ellos trabajan sobre la base de esa realidad. Es por ello que el Señor entonces nos dice a nosotros que nosotros debemos de morir. Gloria. Y cuando hablamos de morir, es que usted no tiene, gloria sea el nombre, sensibilidad a las cosas físicas, las cosas literales que atraen al hombre, que doblegan al hombre, que arrodillan propiamente al hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Y es por ello entonces que el apóstol Pablo, gloria sea el nombre del Señor, entendiendo todas esas realidades, el apóstol Pablo conociendo todas esas realidades, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos allí en Éfeso y dice que nos renovemos, gloria sea el nombre del Señor, en el espíritu, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y cuando él dice que nos renovemos, gloria sea el nombre del Señor, porque hay un problema, que nuestra naturaleza está circunscrita con nuestro sentido al sistema, a lo natural. Y él dice que nos renovemos, lo que está diciendo que cambiemos esa manera, esa perspectiva, para que podamos tener una mente espiritual, para que tengamos un contacto espiritual, para que tengamos un razonamiento propiamente espiritual. Y es ahí entonces que nuestras actitudes se van a ver. Ahí es ahí donde nuestras actitudes van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque morimos, gloria sea el nombre del sistema, morimos al mundo, morimos en la carne. Entonces nacemos en el espíritu, y por cuanto nacemos en el espíritu, automática o sistemáticamente nuestro estilo de vida va cambiando y se va convirtiendo en una vida agradable a Dios. Y es por ello, hermanos, es por ello que la Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:17, y dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, aquellas cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y fíjense, hermanos, no sé si ustedes han observado a personas que buscan a Dios de toda la manera, pero sus actitudes siguen siendo la misma. Y ayunan, y oran, y brincan, y salven, sus actitudes siguen siendo la misma. ¿Por qué sus actitudes siguen siendo la misma? En Gálatas 5:24, la Biblia dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Pero qué dice? ¿Los que son de qué? Los que son de Cristo. Y el término son los que son de Cristo no está diciendo los que están en la iglesia. No está diciendo los que tienen 20 años que se convirtieron. Ni está diciendo los que tienen 15 años que se convirtieron, ni los que tienen 10 años. Está hablando los que son de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne. ¿Estamos aquí? Pero cuando él habla que han crucificado la carne, dice que esto significa clavar o atar. El término crucificar significa clavar o atar una persona en una cruz como método de ejecución o tortura. Pero en sentido figurado
se usa para describir el acto de mortificar duramente o atormentar o causar un gran sufrimiento moral a alguien. Cuando el apóstol Pablo habla que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted no crucifica la carne con sus pasiones y su deseo, no puede salir del sistema. Para salir del sistema, para escapar del sistema, hay que crucificar la carne. Hay que matar la carne. Hay que extirparla de nuestras vidas. Y cuando habla de extirpar, es muy probable que cuando se habla de la carne, es muy probable que quizá entendamos que sencillamente es esta materia. Estamos hablando de esos deseos que son propios de la naturaleza de pecado del hombre. Esa naturaleza que por el hecho que estemos 20 años en el evangelio, ni aún así, el apóstol está hablando que hay que crucificarla. Porque ella, por vía de ella, es la vía por el cual el enemigo tiene incidencia en la vida del ser humano. Y como le he dicho en otras ocasiones, la carne es la vía de comunicación de Satanás. Mientras Dios habla el espíritu del hombre, se comunica con el espíritu del hombre, Satanás se comunica con la carne. Y es ahí donde el apóstol Pablo habla de la batalla que hay entre la carne y el espíritu. Por cuanto Dios se comunica al espíritu, porque Dios no habla con carne, Satanás se comunica con la carne. Y el espíritu está en representación del reino y la carne está en la representación del reino del enemigo. Anda Jehová. Y en esa representación, en esa comunicación, cuando Dios habla con el espíritu del hombre, porque Dios es espíritu, y ese espíritu nos lo dio Dios. Y el apóstol habla que hay una batalla entre la carne y el espíritu. Pero la Biblia nos enseña que dentro de esa batalla, oiga bien lo que le voy a decir. Oiga bien lo que le voy a decir. Porque no es tan fácil escapar del sistema. Eso no es fácil. Porque muchas veces pensamos que escapar del sistema es aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es porque su carne no se arrepiente. Escuchen bien, están aquí. Por eso el apóstol Pablo habla de crucificar, porque el apóstol sabe que con la carne tú no puedes dialogar. En la carne tú no puedes que hablar con ella. Mira, tú, no, hay que crucificar. O sea, hay que tomar una determinación. Porque la Biblia dice que hay una batalla. Pero hay un detalle, que dentro del marco de esa batalla usted se refiere. Todos nosotros tenemos una condición que son propias de la naturaleza de la carne. Y para permitir que el espíritu tenga el control y el dominio, hello, estamos aquí. Usted tiene que doblar sus propias voluntades. Y es por ello que Jesucristo dijo que el que quiere venir en pos de mí, está hablando, él dice que es imprescindible que debe negarse a sí mismo. Pero también es imprescindible que debe tomar su cruz.
y seguir al maestro. Lo que está diciendo es que hay que tomar una determinación. Muchas veces pasamos años con cosas en nuestra vida que sabemos que a Dios no le agrada. Pero usted sabe por qué no lo dejamos. Muchas veces no porque no podemos, porque nos gusta. A su nombre. El que no muere, Cristo no puede nacer en él. Hermanos, nosotros aprendimos que cuando nosotros hacemos 3, 4, 5 días de ayuno, se resolvieron todos los problemas. Y los ayunos tienen una característica, que todo lo que nosotros podemos hacer en ayuno y oración y no se corresponde a nuestras actitudes, estamos perdiendo el tiempo. Gente que ayuna y ora, pero siguen siendo rebeldes. Gente que ayuna y ora, siguen siendo complicados, problemáticos. Siguen hablando mentiras. Siguen haciendo un sinnúmero porque no han nacido de nuevo. Y nos enseñaron que cuando oramos y ayunamos, nos ganamos el favor de Dios. Ya estamos fríos con Dios. Estamos en Alaska con Dios. ¿Estamos aquí? Pero la Biblia dice claramente en Colosenses 3:2 que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto a vuestra vida y ella está escondida en Dios. Y cuando la Biblia dice poned la mira en las cosas de arriba, lo que nos está diciendo claramente que todos los intereses de aquellos que han nacido de nuevo están arriba. Pero hoy por hoy, nosotros estamos tan apegados a las cosas de esta tierra, tan profundamente apegados a las cosas de esta tierra, que ya Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y es ahí donde el apóstol dice que hay que morir, porque el que no muere, Dios jamás podrá ocupar el primer lugar en tu vida. Porque cuando morimos, esto significa que no nos gobernamos y que nuestros deseos ya no dependen de nosotros. Por eso, cuando aquel discípulo le dijo al maestro: maestro, déjame enterrar a mi padre, ¿qué el Señor le dijo? Ven y sígueme. Lamentablemente Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Porque muchas veces decimos que hemos muerto y nos damos cuenta que estamos más vivitos, estamos vivitos y coleando. Y si no morimos, jamás podremos escapar del sistema. Nosotros, hermanos,
tenemos que entender algo que tenemos que reflexionar y debemos de entender. Nosotros somos especialistas en engañarnos a nosotros mismos. Somos especialistas en engañarnos a nosotros mismos. Porque lo más grave que la Biblia nos habla que debemos revestirnos de un hombre nuevo según Dios. Y si no entramos en un aspecto de reflexión, que por ende el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando el apóstol habla que no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que el apóstol Pablo está diciendo que hace tiempo que él murió. Y es por ellos que vemos las actitudes del apóstol Pablo. Por ello vemos que el apóstol Pablo decía que él escatimaba todo por basura con tal de agradar. Para el apóstol Pablo en este mundo nada tenía valor. Nada tenía valor. Y por eso él decía, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? ¿Qué me podrá separar? Esa palabra solo lo puede expresar un hombre que haya nacido de nuevo. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Está diciendo, no importa las ofertas que me presenta el sistema. Hace tiempo que salí de él porque morí. ¿Qué me podrá separar? Lo ancho, lo alto, lo profundo. Nada ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Pero él dijo más allá, que él había aprendido a vivir en cualquier tipo de circunstancia. Porque él murió. Aprendió a darle a Dios el primer lugar, darle valor a las cosas de Dios. Y por eso el sistema nunca lo pudo soportar. Lo perseguía. Lo perseguía. Su propia naturaleza ya había muerto. Él había aprendido a depender de Dios. Cuando digo, ¿qué me separará? Es como cuando usted hace una pregunta. Él se andaba buscando en su mente. Y digo, ¿qué me puede separar? ¿Una jipeta? No. ¿Un carro? No. ¿Qué me puede separar? ¿Una ciudadanía? No. ¿Qué me puede separar? Él buscó en su mente, andaba buscando. ¿Qué me puede separar del amor de Dios? Y mientras él hablaba, el diablo tenía que quedarse callado. Yo estoy seguro que si usted dice, y muchos de aquí dicen, ¿qué me podrá separar del amor? Y el diablo le dice, un trabajo. ¿Qué me puede separar? El diablo te menciona una lista, te la saca. Y cuando él hace esa pregunta, ¿qué? ¿Usted sabe lo que eso significa? ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Para el apóstol Pablo nada tenía importancia por encima del Dios que lo había llamado. Él aprendió a valorar la asignación. El apóstol Pablo veía la distinción o la asignación de Dios en la vida del creyente como algo grande. Lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos sacó del mundo y nos llamó a su luz admirable. Para el apóstol Pablo se tenía un valor de manera, hermano, terrible, tenía un valor terrible el apóstol.
tenían valor. Y tenía un valor tan grande que él no le daba sentido a su propia vida. Y él decía, para mí el vivir es Cristo. En otras palabras, no hay nada para mí el vivir es Cristo. O sea, esa es mi sustancia, esa es mi vida, ese es mi modo operando, ese es mi respirar. Eso es el todo de mi vida. Anda Jehová. Para mí el vivir es Cristo. Eso en otras palabras, él veía en eso como él no veía otra cosa. Y podemos decir que era que él vivía 24/7 en el templo. No, el apóstol Pablo, él predicaba, pero también trabajaba. Ese es el detalle. Que no importa en el lugar donde tú estés, donde tú te encuentres, cuando Cristo ocupa el primer lugar de tu vida, cuando Cristo es el número uno, cuando Cristo es el todo de tu vida, no importa en el lugar donde tú estés, cuando tú mueres y el Espíritu tiene el control, lo que tú respiras es vida. Te convierte en un canal de bendición. Y es por eso que Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Y si la sal de la tierra se volviera insípida, ¿con qué será salada la tierra? En otras palabras, el Señor dice, ustedes tienen el sazón del cielo. Ustedes son los portadores de vida. Ustedes son el referente del cielo aquí en la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso es. Cuando nos convertimos en esa sal, en esa luz, el sistema no tiene incidencia en nuestras vidas. Por eso el sistema todo el tiempo persiguió a todos los hombres de Dios. ¿Sabe por qué lo persiguió? Lo persiguió porque ellos eran contrarios al sistema. No se rendían a nadie. Aun cuando los emperadores, aun cuando Nerón, los emperadores más tiranos, maquiavélicos, a la buena o a la mala querían doblegarlo. Eran espectáculos en los coliseos. Lo tiraban así como usted ve cualquier deporte. Es un estadio que le coge 50,000 personas. Así tiraban los cristianos. Y le decían, niégalo. Niéguenlo. Los tigres, los leones se los comían. A todos ellos, a la mayoría, le pasaban una guillotina, a otros lo descuartizaban, pero nunca negaron a aquel que lo había llamado. Lo que esa gente respiraba era en el cielo. No escatimaban su vida, no tenía valor, no tenían valor. Su vida para ellos no tenía valor. Ellos aprendieron, eso nacieron de nuevo. Eso aprendieron a crucificar la carne. Porque cuando tú escapas del sistema, tú eres un enemigo del sistema. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted es un enemigo del sistema, usted piensa reprender el sistema. Al adúltero le llama al adúltero, al fornicario le llama fornicario, al hablador le llama hablador o mentiroso. Al que tiene 2 mujeres le dice, te toca una. Y por eso es que el sistema nos odia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la luz y la tiniebla no pueden coexistir.
lo más grande, mis hermanos, que esos hombres de Dios, que eran los dignos representantes de Dios en la tierra, eran los dignos representantes de Dios en la tierra, no eran cualquier clase de cristiano. Eran hombres y mujeres decididos. Hombres y mujeres que entendieron claramente que eran representantes del cielo y defendieron el reino, hermano, aún con su propia vida. Por eso a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Por eso le cortaron la cabeza. Ahí donde viene el detalle. Que si no nacemos de nuevo, siempre vamos a ser cristianos de juguete. Cuando nosotros registramos la historia, nos damos cuenta cómo los hombres y las mujeres de Dios desafiaban a los imperios, desafiaban el sistema. Lo desafiaban. Los cristianos eran espina en los zapatos, porque nunca se doblegaban. Eran decididos. Y por eso a Juan lo desterraron en la isla de Patmos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El diablo, el Señor los reprenda, en este tiempo va en coche. En este tiempo está en los mejores momentos de su ministerio. Este ha sido el tiempo de sus vacaciones. Porque se ha encontrado una generación de juguetes. Porque él era un fracasado. Porque cuando agarraba a un cristiano públicamente, y le decía: niega a tu Cristo, niégalo y tendrá la vida. ¿Qué hacían ellos? Es fácil hablar de la historia, pero cuando tiraban a esos cristianos en los coliseos, con los leones, con los tigres, con la pantera, y se paraban allí en los coliseos esperando el momento, hermanos, pero de repente se hacía un gran silencio, porque mientras mataban cristianos, ellos mismos se preguntaban qué Dios tan grande era que ellos tenían. Y por cada cristiano que el diablo mataba, se convertían miles, porque veían una fe aguerrida. Veían hombres y mujeres que habían aprendido a amar a Dios. Hombres y mujeres que habían aprendido la asignación que Dios le había dado. Pero hoy, el sistema va en coche. Hoy por hoy,
Es en usted y en mí que el Señor está confiando para enfrentar al sistema que está acabando con nuestros hijos, está acabando con nuestra familia. Es el sistema que está acabando con ellos. Y el Señor hoy nos está dando la alternativa, cómo escapar del sistema. En vez de ser reo del sistema, debemos aprender a confrontar el sistema, a decirle al mundo, a decirle al diablo de los cuatro vientos que Dios es el Dios hoy y por los siglos. A decirle al diablo y decirle al mundo que aunque se corrompan, aunque digan, gloria sea el nombre, que un hombre se puede casar con un hombre, la iglesia debe decir no, es hombre y mujer. Que aunque el sistema hable de la ideología de género, que aunque el sistema quiera corromper nuestros hijos, quiera corromper, gloria a Dios, nuestra sociedad, la iglesia nacida, la iglesia regenerada, como el apóstol Pablo era una antorcha, como Pedro era una antorcha, gloria sea el nombre del Señor, como Juan era una antorcha, gloria sea el nombre del Señor. Todos ellos eran antorcha en medio de la tiniebla, hombres y mujeres que Dios compró a precio de sangre, hombres y mujeres que el Señor le dijo, mira, yo me voy, pero lo voy a dejar a ustedes para que ustedes terminen la misión. Gloria sea el nombre del Señor. Pero el Señor le dijo, deben ser fuertes. Gloria sea el nombre del Señor, porque en el mundo van a tener muchas aflicciones, en el mundo van a ser perseguidos, van a tener problemas, porque todo aquel que quiera vivir el evangelio digna y castamente, la Biblia dice que tendrá persecución. Si hoy por hoy estamos tranquilos, si hoy por hoy estamos sin ningún tipo de turbación y problema y de persecución, si hoy por hoy estamos tranquilos, ¿usted sabe por qué? Hoy convivimos con todo, hoy no confabulamos con todo, hoy no reprendemos nada. Todavía al lado de nosotros sabemos que hay problemas, hay adulterio, hay fornicación, hay mentira, hay robo, amén, y nos quedamos callados. Esa era una de las distinciones más grande, que esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios entregaron su vida precisamente porque se paraban en los podios, se paraban en la plaza, se paraban en todos los lugares, gloria sea el nombre del Señor, y proclamaban el evangelio de Jesucristo. Aleluya. Le decían, tú estás contra, amén, de los gobernadores, están contra de los fariseos, y ellos decían, juzguen ustedes si no es justo obedecer a Dios antes propiamente que a los hombres. Iglesia, nosotros tenemos una asignación. Iglesia, nosotros somos los referentes de Dios. Iglesia, nosotros somos la mano de Dios en este tiempo. Iglesia, Dios espera, Dios confía propiamente en nosotros. Estamos llamados, mi hermano, a padecer por el evangelio. Estamos llamados a sufrir propiamente por el evangelio, hermano. Dios un día nos va a llamar a cuenta. Dios un día nos va a llamar y nos va a preguntar a nosotros, dime qué hicieron. Confié en ustedes, deposité confianza propiamente en ustedes. El diablo y la tiniebla hay que confrontarlo. Y muchas veces nos convertimos, y con esto termino, nos convertimos, hermano, mire, nos convertimos de la iglesia al trabajo, del trabajo a la iglesia, a la diligencia, al trabajo y a la diligencia. Y uno a veces se pregunta, ¿y fue por nosotros que Cristo murió? O sea, Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Usted sabe para qué? Para nosotros ser turistas.
para el turismo. Somos turistas. ¿Su nombre? Somos turistas. Los cristianos antes no cabían en todos los lugares. Ahora nosotros cabemos en todos los lugares. Los hombres y mujeres de Dios no cabían en todos los lugares. No cabían en todos los lugares. Hoy nosotros cabemos en todos los lugares. Gloria sea el nombre del Señor. Y Dios, sierva, un día nos va a llamar a cuenta. Un día nos va a llamar a cuenta. Porque nosotros vivimos como que si la Biblia dice que aquí que nosotros vamos a vivir la eternidad. Muchas veces no tenemos en mente, y esto tenemos que tener bien claro, bien claro. Nunca se lo olvide que hubieron gente más buena que usted que murieron. Gente que era más buena que usted y murieron. Y Dios a nosotros nos preservó la vida con un propósito. El que está pensando, hermano, que va a vivir esta vida relax y el cielo allá lo espera con 1500 coronas, apense de esa nube, vamos a piano de esa nube. Vamos a piano de esa nube. Vamos a piano de esa nube porque la Biblia es clara y la Biblia es categórica. Por eso le voy a hablar de los que están en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que reflexionar. El Señor murió por la iglesia y murió por esos hombres. Y esos hombres dejaron el cuero y dejaron el pellejo en la historia. Y hoy nosotros estamos aquí bien, gracias. A nosotros no nos importa que se murió fulano, que si le predicó o no le predicó, nada más decimos, ay, se perdió el pobre. Se perdió el pobre. Y nosotros en un turismo puro y duro. Usted sabe que el Señor llamarnos con una asignación y a nosotros importarnos un blero. El Señor nada más nosotros nos llamó para nosotros es salvarnos y ya tranquilo. ¿Fue para eso que el Señor nos llamó? No. No nos llamó para eso. Tenemos que reflexionar, iglesia. Tenemos que reflexionar. ¿Por qué tenemos que reflexionar? Los siervos de Satanás están trabajando más que nunca.
Los brujos están activos. Los brujos, los hechiceros están activos. Trabajando que usted no se imagina. Hoy a las 12 de la noche muchos de ellos van para el cementerio. Otros están por allá. Los brujos activos. Todos los siervos de Satanás están activos. Activo, activo. 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 Ahí viene Semana Santa. Están ellos ya, hermano, metidos en la montaña. Ya los niños que secuestraron para hacer sus pactos con sangre lo tienen, los gatos, los perros, los chivos, los gatos, para su Semana Santa. Y los cristianos de la Semana Santa están pensando que van a salir para la playa, de que tienen un viaje para la playa. Mientras el diablo tiene, los séquitos de Satanás están trabajando, el cristiano dice que para la Semana Santa dice que tiene un viajecito para la playa. A su nombre, gloria. Y después están de que, hermanos, vamos a ungir la calle porque el diablo está regado. Calle, ¿para qué usted va a ungir calle? Hermano, yo nunca estoy de acuerdo eso de que ungir calle. La gente dice que vamos a ungir calle, tumbe eso y que se de ungir calle. Entonces la gente dice que hay que ungir la calle. ¿Qué calle? Usted me habla de que hay que ungir, ¿qué calle? Hermano, vamos a orar que el diablo se está llevando a la gente. Y tú en tu casa acostado. Hermanos, en el cielo se escribe: lo único que yo le voy a decir a usted, que piense bien qué está haciendo usted con la asignación que se le dio. Muchos llorarán lágrimas de sangre, como dice el dicho. Muchos. Porque muchos piensan que el Señor murió, que la salvación es gratis, que el Señor murió, que derramó su sangre gratis. Sí, fue gratis, todo fue gratis. Él lo dio todo gratis. Todo gratis. Usted no tiene que pagar. Pero yo hubiese preferido pagar. En el cielo se escribe: todo lo que nosotros hacemos, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo que no hacemos, si cumplimos con la asignación, si predicamos, si visitamos a los enfermos, si vamos a los hospitales, si vamos a las cárceles, si damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, todo eso. Si usted cree, usted o yo vamos a estar aquí, me voy, y levanten su mano y ya se acabó todo. Ahí no se acaba todo. Los discípulos, los pobres, nunca pudieron estar dando que devocional, era corriendo por los montes. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. Dios le guarde. Tenemos una gran responsabilidad.